Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar hoy aquí compartiéndoles mi testimonio. Bueno, me presento. Yo soy Carlos Urrego. Soy un bogotano. Yo nací en Bogotá y soy el menor de tres hijos entre un boyacense y una caldense. Mi mamá es Luz Mary Monsalve. Yo crecí en una familia disfuncional con múltiples problemas entre mis padres, que al final resultó en crecer con un padre ausente porque él nos abandonó cuando tenía 5 o 6 años. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros y salir a trabajar, lo que también la ausentó a ella día a día de mi vida. Y por un gran tiempo fui criado entonces por mis hermanas, que también estaban en su trabajo y estudios, por lo que no podían estar muy pendientes de mí. Y significó que no había disciplina y tenía una gran libertad. Eso me hizo convertirme en un joven grosero y sin respeto hacia mi madre y hacia mi familia, sin ninguna figura paterna respetable. Yo fui aplicado en la escuela y en el colegio, siempre sobresaliendo en los estudios. Era bien tímido e introvertido, pero en mi adolescencia comencé a dejarme llevar por malas amistades, mala influencia de mis compañeros de colegio, amigos e incluso los estereotipos del mundo que me llevaron a querer y participar en diversos pecados como el alcoholismo, drogas, fornicación, mentira, hurto, envidia, malicia. Y esto era solo por sentirme aceptado y que encajaba en un grupo. Eso resultó en que se desmejoraron mis notas, mis estudios y tuve varios problemas con mi mamá en mi casa. Bueno, me gradué y los planes de mi vida no eran estudiar o viajar. Mis planes eran trabajar duro, conseguir harto dinero para vivir y disfrutar mi vida como un adulto y seguir así con mis círculos viciosos que cada vez más y más me hundían en las tinieblas. Así seguí por varios años desperdiciando mi vida sin un camino ni un propósito claro en mi vida, sin esperanza. Y reflexionando más profundamente entiendo que experimentaba una falta de amor de gran parte por mi familia, o bueno, al menos eso era lo que yo pensaba. Luego, en septiembre del 2007, perdón, falleció mi papá en unas condiciones de salud bien difíciles debido a una enfermedad terminal que él sufría ya por varios años. Y en todo ese proceso estaba allá yo en el hospital, en medio de toda mi familia, en medio de mis tíos, primos y hermanos. En ese momento difícil, mi tía Virginia, que era una cristiana de un par de años, en ese momento tuvo empatía conmigo. Ella sabía y entendió lo que yo sufría y cómo lo sufría. Y fue la única que me mostró y me dio ese amor que viene de Dios. Y eso lo hizo solo con un abrazo y con unas palabras cálidas que me reconfortaron en ese momento difícil de mi vida. Y vi, claro que sí, vi algo que había diferente en ella. Y mi mamá en ese entonces llevaba también solo unos pocos meses de haber conocido al Señor Jesús por medio de mi tía que le compartió el Evangelio y se había involucrado en su vida también. Después de ese evento familiar, nada cambió en mi vida. Al contrario, todo empeoró. Mi mamá me invitaba a leer la Biblia, a la iglesia, a la que asistía, y yo solo rechazaba con desprecio por su fe y porque no se quería saber nada de Dios ni de su religión. Ella insistía con dolor al ver mi decadencia conforme pasaba también el tiempo, pero nunca encontró una respuesta positiva o afirmativa en mí. Un año después entré a estudiar en el SENA y de nuevo las malas amistades me llevaron por caminos que me alejaban de Dios. Y acá hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes, es Juan 8, versículos 34 y 36. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Por un tiempo, el primo de mi mejor amigo que había conocido al Señor
y se había vuelto cristiano, me intentó hablar, pero también lo rechacé varias veces. No quería escucharlo, incluso lo evadía en la calle para no tener que saludarlo o enfrascarme en una situación incómoda con él, tener que rechazarlo como abiertamente. En el 2009 estaba en vacaciones de mi estudio y estaba sin trabajo, con pensamientos de maldad e incluso de suicidio. Mi mamá insistía, el primo de mi mejor amigo insistía, hasta que accedí a acompañar a mi mamá a la sede de una emisora cristiana en Bogotá, y ahí conocí a Ezequiel Roncancio, con quien tuve una charla corta pero muy inquietante. Me hizo varias preguntas que realmente recuerdo que respondí con inseguridad y que me dejaron bien, bien preocupado, y muy inquieto por un buen tiempo. Tuve una crisis existencial y emocional por ese entonces y yo continuaba con los mismos pensamientos que traía desde hace un tiempo atrás. Un día, estando en la calle, vi al primo de mi mejor amigo y en lugar de evadirlo me crucé de acera para encontrarme de frente con él. Y le pregunté acerca de lo que él siempre había intentado hablarme. Sentí ese impulso, ese deseo de escuchar lo que él quería contarme. Ahí en ese lugar, en una esquina del barrio donde yo vivía, sentados por 2 horas, él con la Biblia en mano me mostró mi condición de pecado delante de Dios, y quedé bien preocupado. Y antes de despedirnos me dio una cartilla en la que habían varios versículos del Evangelio. Y me lo llevé a mi casa, lo estuve leyendo por un par de días y comencé a entender el Evangelio. Eh, Mi mamá notó que lo estaba leyendo, me preguntó qué leía, le conté y tuve una necesidad inmensa de pedirle perdón por todo lo que había hecho y cómo lo había ofendido durante toda mi vida. Y entre llanto y lágrimas, le pedí perdón y ella me perdonó e insistió por milésima y última vez que la acompañara a la iglesia. Yo estaba mucho más flexible y acepté. Y ese próximo domingo fui con ella a la iglesia a la que ella asistía, es Aposento Alto Noroccidente. Y allí inicié cursos de discipulado y tuve la experiencia más grandiosa que cualquier hombre jamás pueda tener en su vida, y es conocer personalmente a Dios, conocer personalmente a Jesucristo y experimentar su amor eterno. Entendí que cualquier cosa que hubiéramos hecho, todos, sin excepción, en este mundo somos miserables, es decir, malos, en miseria, abandonados, con dolores, con aflicciones, y el Señor tuvo misericordia. Y eso significa misericordia, tuvo compasión en mi miseria, eh, de mí. Y, y esa compasión de Dios es movida por su amor, porque ese gran amor caracteriza a Dios, porque Dios es amor, porque Él es bueno. Él había entendido también que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar y que por su sacrificio y resurrección me salvó de las tinieblas en las que estaba profundamente hundido. Y también entendí que ahora Dios, el Padre, es mi Padre, un Padre perfecto e infalible en quien puedo confiar plenamente por siempre. Quiero compartirles ahí un pasaje que es Isaías 53, creo que lo hemos leído y lo conocemos, y los versículos 4 y 6 dicen: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la iglesia, después donde estaba ya congregándome, que es Aposento Noroccidente, tuve el privilegio de conocer a muchos hermanos llenos del amor de Dios que me recibieron con brazos abiertos, y hubo un par de hermanos que fueron mis mentores y a los que yo veía como papás, siempre pendientes de mí y quienes me ayudaron y me enseñaron a amar y a seguir a Dios, personas que me impactaron para siempre. Comencé entonces con ese primer amor a servirle al Señor en la iglesia, en el grupo de jóvenes y en campamentos.
Siendo creyente tuve varios desaciertos también en mis decisiones que se tradujeron en desobediencia e impedimento para servir al Señor, pero el Señor me disciplinó y me restauró para que pudiera continuar sirviéndole. Comencé a asistir a reuniones de misiones y Dios puso en mí el deseo de ir más allá de la iglesia local. En mi corazón Él puso y aún está ahí el sentir de servir en el campo misionero, bien sea aquí en Colombia o fuera del país. Así que tuve el deseo de prepararme para ese ministerio y después de orar y recibir consejos, decidí ir a un instituto bíblico misionero en Fusagasugá en el 2015. Ahí conocí más de cerca y sirviéndole al Señor también a una hermana que ya era parte de la iglesia y que tenía el mismo sentir que yo. Tuve el privilegio de servir junto a ella en el ministerio en un club de niños en uno de los barrios en Fusagasugá, un barrio vulnerable, y me interesé en ella. Después de orar mucho y comprobar que era la voluntad de Dios, inicié un proceso de oración con ella, le hice esa invitación, ella aceptó. Continuamos con el proceso al compromiso y finalmente al matrimonio con Angie Romero, esa preciosa mujer que hoy es mi esposa, y nos casamos en diciembre del 2016. Ella y yo terminamos nuestros estudios teológico y misionero en el instituto. Nos trasladamos a la ciudad de Funza, en donde actualmente vivimos y donde yo trabajo como empleado para una empresa de telecomunicaciones. Seguimos sirviendo en Noroccidente y por esos años. Y en octubre del 2019, el Señor nos bendijo con nuestro primer hijo, un precioso niño, Isaí. En marzo de este año, Dios nos bendijo nuevamente con nuestro segundo hijo, Abdi. El Señor ha sido bueno al confiarnos a estos dos preciosos niños. Y solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, tenemos una preciosa familia que teme y sirve al Señor de señores. También les quiero invitar ahí a un pasaje, es Colosenses 1, de 12 al 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos cambió la perspectiva y la manera de pensar que nos enseñaron nuestros padres y familiares, y seguimos orando que Dios nos encomiende y nos envía una parte de su obra en el campo misionero tribal. Queremos participar de la obra de Dios en medio de los indígenas, a los lugares donde no ha llegado el Evangelio y la palabra de Dios. Actualmente me encuentro sirviendo y colaborando en el Ministerio de Dirección, Enseñanza y Ujieres en Aposento Alto Noroccidente, junto a mi familia, y Dios nos ha dirigido a una nueva obra que el Señor está haciendo en Aposento Alto Mosquera, donde también sirvo en estos ministerios y en el grupo de apoyo. Y Angie en el Ministerio de Escuela Dominical, y ha sido una aventura, ha sido un privilegio servirle al Señor, y Él nos ha capacitado para hacerlo. El Señor, por supuesto, Él sigue obrando en mi vida, en la de mi esposa y también en la de mis hijos. Sigue cuidándonos y proveyéndonos. Nosotros seguimos a la expectativa de lo que el Señor está haciendo y estamos buscando su voluntad acerca de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y quiero compartirles este salmo que para mí es importantísimo, es precioso y habla de eso, de lo que les estoy compartiendo, de un testimonio. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. El versículo 3 del Salmo 107. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte,
aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahí vamos a saltar al versículo 41 al 43. Dice: levanta de la miseria al pobre. Dios, Jehová, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hermanos, esto es el testimonio de mi vida, es lo que el Señor ha hecho en mi vida, y lo que sigue haciendo, y lo que hará aún hasta el día del Señor Jesucristo. Él perfeccionará su obra en mí. Y también me identifico con un himno que les pido que me acompañen a entonar al final de mi testimonio, y es el himno 369, cuando Cristo vino. Y con esto me despido, les deseo una feliz noche y muchas gracias, hermanos, espero que nos volvamos a ver pronto.